El frío de la noche en el Panteón de Dolores no es un frío normal, no es el aire de la madrugada que corta la piel, sino una humedad pesada, como si cada bocanada de oxígeno ya hubiera pasado por siglos de tierra podrida y mármol desgastado. A las 3:30 de la mañana, la niebla se sienta sobre las tumbas más antiguas, aquellas de piedra negra y basalto que parecen absorber cualquier vestigio de luz o esperanza. Acepté este turno por 3 razones que se reducían a una sola: desesperación financiera. 30,000 pesos de deuda en la tarjeta que mi madre no podía pagar, y la promesa de un sueldo extra que superaba cualquier miedo, por muy justificado que fuera. Me llamo Ricardo, y mi padre está enterrado aquí, en la sección de las lápidas sin relieve, cerca del crematorio. Esta era mi segunda noche. La primera fue de rutina, solo el ruido de mi propio corazón latiendo contra el silencio ensordecedor de millones de muertos. Pero la segunda comenzó con un olor que no pertenecía al cementerio. No era el incienso rancio de las flores viejas, ni el formaldehído escapando de alguna cripta mal sellada. Era un perfume familiar, casi atemporal, pachulí y tabaco barato, la mezcla exacta que mi padre usaba en los últimos 20 años de su vida. Un aroma que flotó denso y breve justo cuando encendí la linterna para verificar la reja principal de la rotonda de las personas ilustres. El aire se hizo tan denso en ese instante que mis pulmones se negaron a trabajar. Me pegué a la reja fría, tratando de racionalizarlo. Fue el viento, un residuo de la visita de algún deudo. Pero en el Panteón de Dolores, a las 3 de la mañana, no hay deudos. Solo estamos nosotros, los vivos, que venimos a custodiar la paz que nunca fue. Me obligué a seguir la ruta marcada en el mapa. La ruta me llevaba justo a la zona sur, donde el panteón se vuelve un laberinto de ángeles caídos y cruces torcidas, la sección que los guardias viejos llamaban el silencio largo. Y justo allí, donde las sombras engullen la luz de mi linterna antes de que toque el suelo, oí el primer sonido. No fue un quejido, ni un lamento. Fue el sonido seco y preciso de una pala golpeando tierra. Pero si miras alrededor, si te detienes y observas, sabes que la pala no estaba excavando, estaba rascando la base de una lápida que, al igual que la de mi padre, carecía de nombre, era solo piedra y una promesa rota de eternidad. El silencio largo no era solo un nombre, era una condición. En esa zona, la amplitud del panteón es tal que el sonido se disuelve antes de que pueda rebotar. Estás solo con lo que llevas dentro de los oídos. La pala, sin embargo, no cesaba. Rascaba una y otra vez, con un ritmo deliberado, lento, casi cansado. No era el ruido rápido y nervioso de un ladrón de tumbas que teme ser descubierto, sino el de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, o que ya no teme a nada. Mi mano temblaba mientras sostenía el mapa plastificado. Deuda, deuda, deuda. La cifra giraba en mi mente como un mantra de penitencia, el único antídoto real contra el pánico. Si me retiraba, si llamaba a la base y les decía que oía fantasmas, perdería la chamba y mi madre perdería la casa. Me obligué a seguir. Si era un ladrón de arte funerario, debía detenerlo. Mi deber era proteger el patrimonio y la paz de los difuntos. Una tarea noble, ridícula en ese momento. Me adentré en las filas. Las lápidas aquí son más compactas, los pasillos más estrechos. El musgo devora el cemento y en la oscuridad profunda, cada sombra proyectada por mi linterna parecía moverse con vida propia. El aire se enfrió aún más, como si un refrigerador industrial acabara de abrirse a mi izquierda. En ese momento, el olor a pachulí regresó, ya no sutil y flotante, sino denso y localizado, como si la persona que lo portaba estuviera a menos de 3 metros. Me detuve en seco.
La luz de mi linterna bailó sobre una figura de mármol que parecía sollozar, un querubín sin rostro, y detrás de ella el sonido se hizo metálico, como si la pala hubiera impactado contra algo hueco. ¡Alto ahí!, grité, y la voz sonó débil y extraña, devorada por el espacio. El ruido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el raspado. Era un vacío que succionaba todo el sonido ambiente, dejando solo el zumbido en mis oídos y el galope desbocado de mi corazón. Apunté la linterna. No había nadie. Recorrí el área meticulosamente. Las lápidas eran viejas, con grietas profundas que exponían la tierra rojiza de debajo. Algunas estaban inclinadas, listas para colapsar. La mayoría, como la de mi padre, solo tenían números de registro en letras casi invisibles, corroídas por la lluvia ácida de la ciudad. Nada que indicara un robo o una presencia reciente. Estaba a punto de convencerme de que el estrés me estaba jugando una mala pasada cuando pisé algo blando. No era lodo, era tierra suelta, fresca. Levanté la luz y la dirigí hacia abajo. Junto a una de las lápidas sin nombre había un pequeño montículo de tierra recién removida, no más grande que una caja de zapatos, y al lado, recargada sobre la piedra, una pala de jardinería, pequeña y oxidada. Era la prueba. Algo o alguien había estado escarbando justo aquí. Me arrodillé, ignorando el fango pegajoso y el miedo que me encogía el estómago. La tierra no olía a humedad simple, olía a tumba abierta, a algo que ha estado sellado por mucho tiempo. Me di cuenta de que la lápida a la que pertenecía la pala y la tierra removida era casi idéntica a la de mi padre. Un bloque de basalto simple, desgastado, sin epitafio. Movido por una curiosidad mórbida y una sensación creciente de conexión personal, encendí la pantalla de mi celular y busqué el mapa interno que me había dado la administración. Crucé la referencia de la sección. Esta lápida sin nombre correspondía a un entierro de 1987. El mío era de 2015. Vecinos de la muerte. Cuando mi mano tocó la piedra fría, me llegó la ola de pachulí y tabaco con tal fuerza que tuve que ahogar un espasmo. Y entonces, de la base misma de la lápida, en un susurro que no era aire ni vibración, sino un pensamiento implantado directamente en mi cráneo, lo escuché. La voz de mi padre ronca, inconfundible y completamente seca, sin vida. Hijo, tienes que salir de aquí. El miedo dejó de ser visceral. Se convirtió en algo frío y lógico, una verdad aplastante. Mi padre no me estaba advirtiendo sobre un ladrón, me estaba advirtiendo sobre el cementerio. No tuve tiempo de reaccionar. Una sombra larga, inhumanamente delgada, se proyectó desde la arboleda detrás de mí. Y esa sombra no era la de un guardia. Era demasiado alta y sus extremidades eran demasiado largas, como ramas secas agitándose sin viento. Mi cuerpo, entrenado para la huida por el terror puro, reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto, dejando caer la linterna. Esta rodó, rebotando contra el basalto, y se detuvo, proyectando un haz inestable que iluminaba las piernas de lo que fuera que se acercaba. Y no eran piernas humanas. Eran delgadas, envueltas en algo que parecía tela vieja y empapada, pero el movimiento era antinatural, espasmódico, como un insecto gigante luchando contra el aire. Corrí, olvidé la pala, olvidé la deuda, olvidé el sentido de mi ronda. Solo existía la necesidad primal de alejarme de esa sección del panteón, de el silencio largo. Corrí tropezando sobre la tierra suelta y las bases irregulares de las tumbas. Sentía el aire cortándome los pulmones, pero era inútil. La cosa detrás de mí no parecía respirar ni emitir sonido alguno, pero yo sabía que me seguía. Podía sentir la presión atmosférica distorsionándose a mi espalda. Cuando miré fugazmente por encima de mi hombro, la figura había avanzado considerablemente. Medía al menos 2,5 metros.
Su silueta se ondulaba bajo la débil luz de la luna filtrada por la niebla. El terror no era solo la visión, era la certeza de que esa cosa no venía de fuera del panteón, había salido de la tierra. Logré alcanzar un pasillo más amplio, el que llevaba al mausoleo de los actores. Por un momento creí que la distancia me había salvado. Me detuve a recuperar el aliento, apoyándome en un ciprés enorme cuya sombra ofrecía un falso refugio. En ese momento, la voz de mi padre regresó, más clara, pero llena de una desesperación aún más profunda. Ya no era un susurro en mi cabeza. Parecía resonar desde la tierra misma, vibrando a través de mis botas de seguridad. «Ricardo, no corras hacia las puertas, no sirven, vuelve», me congelé. Volver hacia la cosa que acababa de salir de su tumba. Mi lógica se estaba resquebrajando. ¿Por qué mi padre, mi voz protectora de ultratumba, me pediría que volviera a la zona de peligro? La figura delgada no había aparecido en el pasillo, lo que era un alivio parcial. Pero en cambio, la vi en la cima del mausoleo, moviéndose con una agilidad imposible, escalando la fachada de mármol. Estaba vigilándome desde arriba. Mi padre interrumpió mis pensamientos. Su voz ahora era como arena moliéndose. «Ellos te quieren tu calor, quieren el tiempo que les robaste al nacer. Las puertas solo los dirigen. El crematorio estaba en la dirección opuesta a la entrada principal y a la garita de seguridad. Era una estructura baja, de concreto reforzado, diseñada para contener el fuego y el dolor. Era también la zona del panteón que la mayoría de los guardias evitaba por la tarde, no por miedo a los fantasmas, sino por el calor residual, incluso en invierno. Mientras dudaba, la figura se arrojó del techo del mausoleo al suelo, un ruido sordo que no parecía dolerle. Comenzó a avanzar hacia mí con esa caminata desarticulada, como si cada articulación de su cuerpo fuera solo un punto de pivote roto. Tuve que tomar una decisión en un microsegundo. Confiar en el único hombre que me había amado y que ahora solo era polvo. O confiar en mi instinto de supervivencia que gritaba «¡Sal de aquí!». Elegí la primera. Si mi padre había encontrado la forma de comunicarse, no lo hacía para enviarme a la muerte. Giré abruptamente ignorando el camino de salida y corrí hacia el crematorio. El camino era una pendiente cuesta abajo, más despejado de tumbas, y me permitió ganar velocidad. Mientras corría, la figura detrás de mí aumentó su paso. Esta vez escuché un sonido, un clic-clac repetitivo, el roce de hueso seco contra piedra mojada. Llegué a la explanada del crematorio. La estructura es un bloque cuadrado, con respiraderos metálicos y una pesada puerta de acero. Estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado viejo. La única fuente de calor provenía de los hornos apagados hace horas, pero la estructura misma retiene el calor de forma impresionante. Mi padre, o lo que quedaba de él, me dio la última instrucción clara. «La caldera de ventilación, el sello». Corrí alrededor del edificio. La caldera de ventilación estaba en la parte trasera, un respiradero de metal corrugado, cubierto con una tapa que se aseguraba con una barra deslizante. Era apenas lo suficientemente grande para que una persona delgada se deslizara si se quitaba la rejilla. Empujé la barra. Estaba pegada por el óxido de años. La figura se detuvo en la esquina del crematorio. Ya no era una sombra, sino una presencia tangible. Su rostro, si es que se le puede llamar rostro, era una cavidad negra y hundida, envuelta en lo que parecían vendas putrefactas. Sus manos, largas y terminadas en uñas negras como obsidiana, se extendieron hacia mí. El olor a tierra húmeda y pachulí se mezclaron, un cóctel de muerte y recuerdo. «Ven, Ricardo», siseó la cosa. Su voz era una imitación grotesca y sibilante de mi propio idioma. No era mi padre, era algo que lo había escuchado. El pánico me dio una fuerza de adrenalina pura. Pateé la barra de seguridad con la bota.
Una vez, 2 veces. A la tercera, el óxido se dio con un crack ensordecedor. La barra se soltó. Deslicé la tapa metálica, abriendo un agujero negro que olía a ceniza caliente y combustible. Me lancé de cabeza al vacío oscuro sin pensar en el aterrizaje. La última visión antes de caer fue la mano esquelética de la cosa, rozando el borde del agujero por donde había entrado. Caí sobre una pila de lonas y sacos de carbón viejos, amortiguando la caída. El golpe me dejó sin aire, pero el miedo fue un mejor resucitador que cualquier RCP. El hueco del ventilador, que había sido mi salvación, ahora se veía peligrosamente cerca, apenas 1 metro sobre mi cabeza. Si la criatura intentaba entrar, solo necesitaría arrastrarse. Rastré por el suelo de concreto lleno de hollín, buscando refugio. Estaba en un pasillo de servicio estrecho, oscuro y caliente, que serpenteaba alrededor de los hornos industriales. El calor residual era opresivo, un abrazo seco que quemaba los bordes de mis pulmones. Pero mi padre había dicho, «Quieren tu calor». Y aquí, en la zona de los huesos quemados y la ceniza final, ese calor era controlado, contenido. Me acurruqué junto a una tubería de escape oxidada, mi espalda pegada al concreto hirviendo. El silencio regresó, pero era diferente. Era un silencio sellado, amortiguado por el grosor de las paredes de cemento del crematorio. Intenté usar el celular, pero la señal era inexistente. Solo había el 9% de batería. Una luz agonizante en la oscuridad. Escribí un mensaje de texto a mi supervisor. Panteón Dolores, sección sur, intruso, necesito apoyo urgente, estoy en crematorio. Presioné enviar sabiendo que tardaría horas si es que llegaba. La voz de mi padre, esta vez, sonó a mi lado. No estaba en el aire, no estaba en mi cabeza. Parecía emanar de la propia infraestructura de concreto, como si el material estuviera retransmitiendo el sonido. Bien, hijo, el calor. Ellos no pueden soportar el calor. Son frío, son el vacío. Me atreví a susurrar, mi voz áspera por la adrenalina. ¿Quiénes son, papá? ¿Qué es eso? Hubo una pausa que pareció una eternidad, solo interrumpida por el zumbido de alguna maquinaria vieja del horno. Son los olvidados, Ricardo, los que murieron sin ser llorados, sin nombre, los que se quedaron sin paz, las almas que debían ser ceniza, pero el tiempo y la desidia los dejaron incompletos. Se alimentan de lo que tú tienes, de tu tiempo de vida, de tu miedo. La explicación era de terror gótico puro, pero en medio de ese horno caliente sonaba más real que cualquier cosa que hubiera aprendido en la escuela. ¿Y tú? ¿Cómo me hablas?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El olor a pachulí regresó, suavemente, envolviéndome como una sábana pesada. Yo estoy cerca, hijo, muy cerca. Mi lápida no tenía nombre. Cuando ellos vinieron a rascar, a buscar un cuerpo para completar su legión, yo me negué a dejarlos pasar. Yo soy ceniza y tú eres mi único legado. No permitiré que te consuman. Una vibración profunda sacudió el crematorio. No era un terremoto, era la presión ejercida por la cosa en el exterior. Podía escuchar el ras-ras de sus uñas largas sobre el cemento, justo encima de donde me había metido. Estaba buscando un camino de entrada, un punto débil. «Te buscan por el olor», advirtió mi padre. «El pachulí. Lo usaste mucho el día que me enterraste. Lo absorbieron de la tierra. Te rastrean por el aroma del duelo, de la tristeza inconclusa». Me di cuenta, con una punzada de horror, que el olor a pachulí no era solo un recuerdo, era un faro, un rastro químico que me unía a mi padre y me señalaba ante las criaturas. «¿Qué hago, papá?» «El control principal, el sello de ceniza. Debes encender el horno de mantenimiento. Si no se queman ahora, vendrán por más, y no solo por ti». Me arrastré más profundamente en el pasillo. El control principal estaba al fondo,
una caja de metal con indicadores y palancas cubiertas de polvo. El panel era intuitivo, diseñado para un operario. Había una palanca marcada claramente: quemador de mantenimiento, inicio. Mi dedo se cernió sobre la palanca. Encender el quemador principal significaba activar un infierno controlado, un horno industrial diseñado para reducir un cuerpo a cenizas en cuestión de horas. La temperatura alcanzaría niveles insoportables. Pero si mi padre tenía razón, era la única forma de purificar la sección de la que esas cosas habían salido. Mientras me preparaba para activar el sistema, el ras-ras de las garras sobre el techo se convirtió en un golpe seco y violento. La cosa había encontrado algo más que la ventilación. Había encontrado la tubería de escape. El golpe se repitió más fuerte, acompañado de un chirrido metálico. La criatura estaba tratando de doblar la tubería de escape, el único conducto que conectaba el calor infernal del crematorio con el exterior. Si lograba abrirlo, el calor se dispersaría y la criatura podría entrar, o peor, me arrastraría hacia afuera. Mi padre me urgió. Su voz ahora era un gemido colectivo, como miles de murmullos uniéndose en una sola advertencia. «Ahora, Ricardo, la tubería se va a romper, quema el frío». No lo dudé más. Bajé la palanca de quemador de mantenimiento, inicio. El crematorio respondió con un rugido sordo y profundo. Una luz anaranjada, intensa y siniestra, comenzó a filtrarse por las grietas alrededor de las puertas de los hornos. El suelo tembló bajo mis pies, y el calor residual se convirtió rápidamente en un calor activo, opresivo, quemando el aire. El olor a combustible pesado y gas se hizo dominante, ahogando temporalmente el rastro de Pachulí. El efecto fue inmediato. El golpe en la tubería cesó. Afuera, un grito agudo y desesperado rasgó el silencio de la noche. Un sonido que no era humano ni animal, sino la agonía de algo que estaba siendo purificado contra su voluntad. Me arrastré de regreso a la entrada de ventilación, sintiendo cómo el metal por el que había entrado ya estaba calentándose hasta el punto de ser insoportable al tacto. Me asomé al pequeño agujero. La niebla había desaparecido, vaporizada por la intensa temperatura. El área circundante al crematorio estaba ahora brillante, iluminada por el resplandor rojizo que escapaba de los respiraderos. Y allí, en el suelo, retorciéndose en una danza de dolor imposible, estaba la criatura. El calor la estaba consumiendo. Su tela vieja y sus vendas se encendieron en llamas azules y amarillas. Sus extremidades largas se contraían, y el humo que salía de su cuerpo no era humo de carne quemada. Era un humo blanco, frío, que se elevaba desafiando las leyes de la física, como si el alma de la cosa estuviera intentando escapar del calor purificador. La criatura emitió un último chillido, un sonido que me hizo taparme los oídos con desesperación, y luego colapsó. Se redujo no a ceniza, sino a una mancha oscura y húmeda sobre el basalto, y esa mancha se evaporó casi instantáneamente bajo el efecto del calor. No quedó nada, ni hueso, ni tela, solo un rastro de vapor y el olor acre a azufre. Me quedé allí, observando cómo el infierno que había desatado consumía lentamente la oscuridad de la noche. El crematorio era ahora un faro de fuego en medio de un océano de tumbas heladas. «Lo lograste, Ricardo», dijo mi padre, su voz ahora suave, casi exhausta, volviendo a ser un eco distante en mi mente. «¿Qué fue eso, papá?» «El Dolores es viejo, demasiado viejo. Hay grietas en el suelo, grietas en la memoria, cosas que no debieron quedarse, cosas que crecen con el olvido. Solo el fuego definitivo puede contenerlos. Ahora, vete, sal por donde entraste, el calor te dará tiempo, y no vuelvas a esta sección». Sentí una inmensa tristeza mezclada con el alivio. «¿Y tú, papá? ¿Te quedarás aquí?» El olor a pachulí se intensificó por un momento. Un último abrazo olfativo.
Yo estoy en donde debo estar, hijo. Yo soy ceniza, y la ceniza es fuerte contra ellos. Ahora vete. Me arrastré de vuelta al agujero de ventilación. El metal estaba al rojo vivo. Me quemó las manos, pero la adrenalina me hizo ignorarlo. Me impulsé hacia afuera. Apenas aterricé sobre el pasto caliente del exterior, me alejé cojeando del crematorio en funcionamiento. El aire estaba saturado de un calor seco y metálico. Ya no había niebla, solo el resplandor rojizo del fuego interno proyectándose sobre las miles de lápidas. El contraste era brutal, la paz helada de la muerte confrontada por la violencia del fuego. Mientras me alejaba de la zona sur, la voz de mi padre se disipó por completo. El pachulí y el tabaco desaparecieron, dejándome solo con el olor a ceniza y mi propio sudor frío. Me di cuenta de que mi padre había usado el único vínculo que tenía con el mundo físico, el recuerdo del olor que había impregnado su tumba y mi ropa, para guiarme. Y al hacerlo, se había convertido en un blanco, un protector de fuego. Caminé rápidamente hacia el puesto de seguridad principal, la adrenalina menguando y el dolor en mis manos y rodillas haciéndose evidente. El panteón era ahora una extensión silenciosa de basalto y sombra, pero ya no era un silencio hueco, era un silencio vigilante. Al llegar a la garita principal, el reloj marcaba las 4:15 a.m. Habían pasado menos de 50 minutos desde que escuché el primer raspado de la pala. Parecía que había pasado toda una vida en ese laberinto de piedra. El guardia de turno, un hombre mayor llamado don Pedro, estaba cabeceando sobre su escritorio. La radio de su patrulla emitía un ruido estático suave. «Don Pedro», dije, mi voz un crujido. El anciano se despertó de golpe, sobresaltado. Me miró y su expresión pasó de la confusión al horror absoluto. «Ricardo, ¿qué le pasó? Está cubierto de hollín». Mi uniforme de seguridad estaba rasgado, cubierto de tierra fresca y ceniza. Mis manos tenían quemaduras leves, pero lo que realmente lo asustó fue, probablemente, la expresión de mi cara. Tuve un problema en el sur. Tuve que encender el quemador de mantenimiento del crematorio. Creí ver un intruso o algo. Don Pedro, que había visto cientos de noches en el Panteón de Dolores, se levantó lentamente. Sus ojos, generalmente somnolientos, ahora estaban fijos en mí. No preguntó por qué había usado el quemador, una acción que requería permiso de la administración. No preguntó por las quemaduras. ¿El quemador lo encendió en el silencio largo?, preguntó, usando el nombre antiguo de la sección. Asentí. Sí, necesitaba calor. Don Pedro caminó hasta la ventana y miró hacia el horizonte oscuro del panteón. Podíamos ver el ligero resplandor anaranjado en la distancia. Sacudió la cabeza, su rostro lleno de resignación y comprensión. Esos entierros sin nombre, Ricardo, son un problema que la administración ignora. Gente sin familia, sin rito. Los viejos decían que si no se les da paz con el fuego o la fe, se quedan a rascar, se quedan a pedir el calor que no tienen. Se acercó a un archivador metálico y sacó una llave. Mi turno ya terminó. Espere aquí a que llegue la patrulla. Diga que fue un problema eléctrico, un cortocircuito. Bajo ninguna circunstancia mencione las sombras largas o las voces. Me dio la llave de un pequeño almacén junto a la garita. Váyase a casa, Ricardo, y no acepte turnos de noche por un tiempo. El precio que pagan por un sueldo extra en este lugar, a veces, no se mide en dinero. Me di cuenta de que él lo sabía todo, lo había experimentado o lo había oído de otros. El Panteón de Dolores no era solo un lugar de descanso. Era un purgatorio donde la negligencia administrativa y el olvido creaban monstruos. Y mi padre, un hombre simple que solo quería que su hijo no perdiera la casa, se había convertido en el guardián de la puerta del infierno. El sol se asomaba sobre el horizonte de la Ciudad de México cuando dejé el Panteón de Dolores.
La luz matutina, aunque débil, despojaba a las estatuas de su aura amenazante, reduciéndolas a simples figuras de piedra desgastada. Me dolía todo el cuerpo, pero más que el dolor físico, sentía el peso de la certeza. Había combatido algo que desafiaba toda lógica y ciencia, y la única arma había sido la voz de un hombre muerto y el calor industrial. Llegué a casa y mi madre me recibió. No preguntó por el estado de mi ropa, solo vio mis ojos. La deuda ya no importaba. Lo que había visto, lo que había escuchado, había reordenado todas mis prioridades. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a ir a la farmacia y comprar las curaciones para las quemaduras leves. También pasaron 3 días antes de que me atreviera a tocar la pequeña botella de pachulí que guardaba en el fondo de un cajón. La abrí. El olor seguía allí, fuerte, pero ahora ya no me resultaba reconfortante. Era una advertencia, una señal de que lo que había ocurrido estaba marcado en mi alma. La administración del Panteón me llamó a los pocos días. Tal como don Pedro me había instruido, conté la historia del cortocircuito y el incidente del quemador de mantenimiento. Recibí una amonestación formal y mi sueldo extra. Los 30.000 pesos de la deuda estaban saldados, pero la paz no. Intenté volver a la rutina. Volví a aceptar el turno diurno en el Panteón, donde las familias visitaban, donde los niños jugaban cerca de las tumbas de sus abuelos. A la luz del día, el Dolores era un parque histórico, melancólico pero inofensivo. Pero cada vez que pasaba cerca de la rotonda de las personas ilustres, me desviaba, tomando rutas más largas para evitar la zona sur, el silencio largo. Una semana después, don Pedro renunció. Me dejó una nota breve en mi casillero. El Panteón necesita su fuego. Yo ya no tengo nada más que quemar. Cuídate, Ricardo, y mantente lejos del basalto sin nombre. Su partida me dejó solo con el conocimiento. La administración contrató a nuevos guardias, jóvenes e ingenuos, que se reían de las historias de fantasmas del Dolores. Pero yo sabía la verdad. No eran fantasmas etéreos, eran residuos de almas, hambrientos y fríos, atrapados entre el olvido y la piedra. Y luego llegó el segundo incidente. Estaba terminando mi turno, cerca de la capilla central, cuando vi a un equipo de limpieza trabajando en la sección de entierros nuevos, cerca de la barda perimetral. Uno de los trabajadores, un joven llamado Toño, se acercó a mí con el rostro pálido. «Oye, Ricardo, ¿tú conoces de leyendas viejas de aquí?» «Algo», respondí, manteniéndome neutral. «Es que en esta sección nueva cerca del muro acabamos de encontrar esto». Me mostró la pantalla de su celular. Era una foto con poca luz, pero el detalle era claro. Una pala de jardinería oxidada, exactamente igual a la que encontré junto a la tumba sin nombre, pero esta vez recargada sobre un mausoleo de mármol reciente. «¿Y qué tiene de malo?», pregunté fingiendo indiferencia. «Lo raro es lo que está al lado», dijo Toño, y me mostró otra foto. A un lado de la pala había un pequeño montículo de tierra, y sobre el montículo había algo que me hizo tragar saliva con dificultad. Era una flor de cempasúchil fresca, de un naranja vibrante, con un cigarro de tabaco barato encendido justo a su lado, la ceniza cayendo lentamente sobre el pétalo. Esa flor no era de un ritual común, era una ofrenda íntima, la flor de la vida y el vicio final de un hombre. El olor a pachulí no estaba presente, pero el mensaje era claro. Lo que fuera que mi padre había contenido con el fuego no estaba muerto, solo estaba disperso. Y mi padre, a través de ese simple acto, había encontrado una manera sutil de recordarme que él seguía vigilando, que las cosas sin nombre seguían intentando salir, rascando la tierra, y que ahora la zona sur no era el único lugar de riesgo. La deuda financiera estaba pagada,
pero el pacto de sangre con el Panteón de Dolores acababa de comenzar. Ahora no solo era el guardia nocturno de los vivos, era el receptor de las advertencias de un muerto. Y mi padre me había susurrado una verdad mucho más terrible que la que me había hecho correr. El panteón me necesitaba mi calor, mi miedo, mi conexión. Y ellos, los olvidados, lo sabían. El descubrimiento del cempasúchil y el cigarro encendido no fue una casualidad. Fue una declaración de guerra silenciosa, entregada directamente por un mediador espectral. La pala oxidada, idéntica a la que había dejado en el silencio largo, implicaba que el incidente eléctrico del crematorio no había sido una solución, sino un retraso. La criatura que incineré era solo una manifestación, un peón. El problema era la tierra misma, el aire, el olvido que impregnaba cada metro cuadrado del Dolores. Mi deber como guardia se transformó de patrullaje a vigilancia especializada. Dejé de preocuparme por los ladrones o los indigentes que dormían en las criptas y empecé a concentrarme en la quietud antinatural, en los patrones del aire frío y en el olor. El pachulí ya no estaba cerca, pero mi sentido del olfato se había agudizado a tal punto que podía detectar la ausencia de olores, un vacío que indicaba el acercamiento de algo que no pertenecía al ciclo de vida y muerte. Empecé a investigar la historia del Panteón en mis horas libres, no los relatos de personajes ilustres, sino los registros de la administración sobre las secciones más viejas y olvidadas. Descubrí que el problema de las lápidas sin nombre en la sección sur era sistémico. Durante décadas, personas sin recursos o sin identificación fueron enterradas allí. Simplemente un número, un registro interno, sin lápida conmemorativa. Mi padre, por razones económicas que él nunca quiso discutir en vida, había terminado en esa sección anónima. La teoría de don Pedro y la de mi padre se alineaban. Los olvidados, aquellos cuyos nombres no eran pronunciados, se volvían vulnerables a ser consumidos por el vacío. Una tarde, mientras revisaba los registros manuales en la oficina vieja, encontré un informe de mantenimiento de 1995. Un pequeño párrafo que había sido marcado con un círculo en tinta roja. Hablaba de una actividad inusual de erosión en la sección de entierros anónimos y una mención críptica de movimiento nocturno de tierra sin explicación. El informe concluía con la recomendación de una purificación con fuego, una sugerencia que la administración había ignorado por el costo. El miedo no era una novedad, era un problema recurrente que la burocracia había sepultado bajo el papeleo. Mi padre, al hablarme, no solo me había salvado, me había legado una responsabilidad que superaba mi sueldo. Yo era el nuevo guardián del fuego. La próxima advertencia llegó de una manera más sutil, pero mucho más inquietante. Estaba a cargo del turno vespertino y pasé por la capilla central justo cuando un grupo de deudos terminaba un rezo fúnebre. Había una gran corona de flores blancas y, sobre el caballete, una fotografía del difunto. Era un hombre joven, de traje. Lo noté por un detalle casi invisible. La tierra alrededor del caballete. Alguien o algo había escarbado un pequeño círculo perfecto alrededor de la base del caballete, no más de 10 centímetros de profundidad. Parecía una preparación, no un acto vandálico, y en el centro de ese círculo de tierra removida no había nada, excepto por una ausencia. Me acerqué. La tierra olía a humedad simple, no a tumba abierta, pero el círculo era reciente. «Disculpe, señor», me preguntó una mujer vestida de luto, notando mi interés. «¿Pasa algo?» «No, solo revisando el perímetro. Es una zona de mucho movimiento», mentí, forzando una sonrisa profesional. Ella suspiró. «Estamos muy tristes. Mi sobrino murió joven. Lo vamos a cremar mañana. Crearían al joven».
La palabra resonó en mi cabeza. Fuego, purificación. Justo en ese momento noté un pequeño objeto en el suelo, a unos centímetros del círculo de tierra. Era un botón de camisa, de hueso antiguo, no de plástico moderno. Lo recogí. Estaba frío, inusualmente frío para la tarde soleada. Y la voz de mi padre, ahora tan débil que era casi inaudible, regresó como una estática lejana. El botón del traje que usé la noche del funeral de tu abuela. Es un recuerdo. Es la marca, Ricardo. Están marcando a los que van a cremar. El terror se apoderó de mí. Si el fuego era la única defensa, entonces las criaturas, las cosas sin nombre, no estaban buscando cuerpos olvidados. Estaban buscando cuerpos frescos que iban a ser cremados para robar algo antes de la purificación final. Algo que les diera una forma más estable, un ancla en la realidad. Si mi padre había usado el pachulí y el tabaco para marcar su comunicación, ¿qué estaban usando ellos para marcar a sus víctimas? Miré el botón de hueso, sintiendo el frío perforarme el guante, y luego miré el pequeño círculo de tierra perfectamente escarbada. Estaban preparando la tierra para tomar algo antes de que el fuego lo reclamara todo. Estaban esperando el silencio, esperando la noche para cosechar los restos que el cementerio les ofrecía. Mi misión había cambiado. Ya no se trataba de defenderme, se trataba de proteger a los demás muertos y a sus familias de un horror que se alimentaba de la transición entre el cuerpo y la ceniza. El botón de hueso se convirtió en mi artefacto de enfoque, un tótem de advertencia. Lo guardé en el bolsillo de mi pantalón de guardia, sintiendo su frío constante. Si las cosas sin nombre marcaban a los futuros incinerados para robarles algo antes del fuego, eso significaba que la cremación no era el fin, sino una carrera contra el tiempo. El patrón que mi padre me ayudó a descifrar era espeluznante. El Panteón de Dolores no era un lugar de paz, sino una zona de recolección para estos olvidados. Los cuerpos sin rito, como el de mi padre, proporcionaban la masa base, la desesperación fría. Pero los cuerpos cremados eran los que contenían el potencial, la energía residual que estas criaturas anhelaban. Mi siguiente paso fue lógico, aunque demencial. Tenía que volver a la sección sur. La mañana siguiente, aproveché el turno de deshierve y limpieza para acercarme a el silencio largo. Llevaba conmigo una pequeña bolsa de cal viva y una pala de jardinería nueva comprada con mi propio dinero. La lápida sin nombre junto a la de mi padre seguía allí, con el montículo de tierra que había sido rascado. La cal viva, según las viejas historias, era un purificador, un elemento que quemaba el frío. Rocié la cal sobre la tierra alrededor de mi padre y la lápida vecina, creando un perímetro blanco y cáustico. Era mi forma de reforzar su guardia. Mientras esparcía la cal, me arrodillé. No para rezar, sino para escuchar. El silencio era pesado, pero no había ruidos de raspado. «¡Papá!», susurré al basalto. «Si me estás escuchando, necesito saber qué es lo que buscan. ¿Qué le roban al cremado?». La respuesta tardó en llegar, y cuando lo hizo, no fue la voz de mi padre, sino una risa seca, como hojas muertas rodando por el pasillo. Fue un sonido que me hizo saltar. Provenía de la lápida que yo acababa de purificar con cal. No era mi padre. Era la cosa que él había estado conteniendo. «Buscan la sombra, la pena no dicha», siseó una voz múltiple, baja y profunda, desde las grietas. «El recuerdo que duele, eso tiene calor, el fuego no lo toca». La risa cesó. Sentí un frío glacial en la espalda, a pesar del sol. Estaba teniendo una conversación con lo que mi padre había combatido. Salté hacia atrás, listo para correr, pero me obligué a quedarme. Si esa cosa podía comunicarse, era por la presencia cercana de mi padre. Era una confrontación indirecta. «¿Por qué el botón?», exigí. «¿Por qué la flor?». «El intercambio», dijo la voz arrastrada. «La marca. Si alguien lleva algo,
Un recuerdo de su dolor no necesita ser ceniza. Su dolor nos da forma. Me di cuenta del juego. Si la familia del difunto era la que sentía el duelo más profundo, esa pena era lo que la criatura quería. El cuerpo que se iba a cremar era el señuelo. La verdadera cosecha era el dolor de los vivos que permanecía en los objetos. El botón de mi padre era una señal, un recordatorio de que mi dolor por él era un ancla que me mantenía conectado y, por lo tanto, marcado. La flor y el cigarro eran una ofrenda, un trueque por la pena robada. Tenía que detener la cremación del joven, no por el cuerpo, sino por los deudos. Regresé a la garita, mi mente en un torbellino. No podía decirle a la familia del joven que había cosas sin nombre robando su dolor antes de que su pariente fuera reducido a cenizas. Me tomarían por loco. Mi única opción era el factor miedo humano, la burocracia. Llamé a mi supervisor usando una voz de pánico bien modulada. «Supervisor, soy Ricardo. Acabo de encontrar evidencia de actividad clandestina. Hay señales de que alguien planea robar la urna de la familia Pérez, que se cremó esta tarde. He marcado la zona de entierro con un perímetro de cal. Necesitamos retrasar la cremación de mañana. Si hay un ladrón buscando urnas, podría venir por el cuerpo, aún no cremado». Era una mentira desesperada, pero apelaba a su mayor temor, el escándalo público. Si un ladrón de tumbas actuaba, el panteón sería noticia nacional. Funcionó. La cremación fue pospuesta para una revisión de seguridad. Ganar tiempo no era la solución, era solo el inicio. Tenía que purificar la pena marcada en el caballete de la capilla. Esa noche, cuando la niebla comenzó a sentarse, regresé a la capilla central. Llevaba conmigo lo que había encontrado en el cuarto de servicio de mi padre antes de morir. Su viejo cipo, un encendedor de metal con las iniciales grabadas, y un pequeño manojo de tabaco que olía intensamente a él. El caballete seguía allí, esperando la cremación pospuesta. El círculo de tierra estaba intacto. Me arrodillé. Saqué el encendedor de mi padre. «Si es la pena lo que quieren, si es el recuerdo lo que les da calor», susurré, «entonces se los daré, pero no será un robo, será una ofrenda final». Tomé el botón de hueso de mi bolsillo, lo coloqué justo en el centro del círculo de tierra, al lado de la fotografía del joven. Abrí el cipo. El tabaco de mi padre, su última esencia, era el vehículo. Prendí el tabaco, creando una pequeña fogata humeante. El humo ascendió, denso y aromático, llevando el olor de mi padre al aire. Cuando el tabaco se consumía, el botón de hueso, que había estado helado, comenzó a calentarse, luego a brillar levemente, y finalmente se desintegró en ceniza fina y gris. El frío desapareció, y por primera vez desde que acepté este trabajo, no escuché el susurro de mi padre. Escuché un silencio verdadero, un silencio que no era el vacío, sino la paz. Había quemado la marca, neutralizando la pena. Había dado a los olvidados algo de calor a cambio de la paz de ese joven. El juego era macabro, pero ahora yo conocía las reglas. Neutralizar la marca fue un alivio efímero. Si había algo que el Panteón de Dolores me había enseñado, era que la paz nunca era permanente, solo la contención. El siguiente mes transcurrió en una tensa calma. Me había convertido en una especie de bombero espectral, vigilando discretamente los entierros y, sobre todo, las cremaciones programadas. Buscaba la tierra rascada, el círculo perfecto, el objeto personal marcado por el duelo profundo, y cada vez que encontraba la señal, realizaba mi propio rito de purificación. Quemaba la ofrenda con el tabaco de mi padre y el cipo, un fuego pequeño, contenido, que consumía el dolor en lugar del cuerpo. Mi padre dejó de susurrarme, lo cual era a la vez un alivio y una fuente de ansiedad. Sabía que si volvía a hablar, sería porque la amenaza superaba mis habilidades.
Comencé a entender el ciclo completo de los olvidados. No eran demonios o espectros tradicionales, eran un subproducto de la negligencia, una manifestación física del abandono. Nacían del frío de las tumbas sin nombre y se fortalecían robando el calor emocional de los vivos. El fuego industrial del crematorio solo los enviaba a hibernar, pero el fuego ritual, el que consume la pena, los neutralizaba temporalmente. El gran desafío llegó una noche de tormenta eléctrica. Estaba solo en el turno de madrugada. La lluvia caía con la furia del monzón, y los relámpagos iluminaban el panteón en destellos blancos y efímeros. Estaba refugiado en la garita principal cuando la radio de seguridad que don Pedro había dejado empezó a chisporrotear con una voz extraña. No era estática ni la voz de mi supervisor. «La deuda no se paga con ceniza. Ricardo», siseó la radio. La voz era seca, múltiple, el coro de la criatura que había enfrentado en el crematorio. Mi corazón se aceleró. Habían encontrado la manera de manifestarse a través de la tecnología, de penetrar los sellos de concreto. «Lo que le debes a tu padre, eso no se quema», continuó la voz. Me di cuenta de que la criatura había usado las palabras de mi padre en mi contra, retorciendo su advertencia en una burla. Tomé el walkie-talkie. «Base, aquí guardia Ricardo. ¿Quién está en esta frecuencia?» Solo hubo estática seguida de la misma risa seca y rodante que había escuchado en el silencio largo. «Tu padre te usó. Él te trajo aquí para proteger su descanso. Pero su descanso no es real. Es solo un bloque de basalto. Está vacío, Ricardo». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Si mi padre había utilizado su esencia para salvarme y contener a las criaturas, ¿qué había pasado con su cuerpo? La radio se cayó. La orden mental fue inmediata e ineludible. Tenía que volver a la sección sur, a la tumba sin nombre de mi padre. Bajo la tormenta, corrí por los pasillos inundados. Los relámpagos me guiaban, transformando las cruces en siluetas espectrales. Al llegar a el silencio largo, la cal viva que había esparcido semanas atrás se había disuelto con la lluvia, revelando de nuevo la tierra oscura y expuesta. La lápida de mi padre estaba exactamente donde la había dejado, pero la lápida vecina, la que yo había rociado de cal, había sido derribada por lo que parecía ser un golpe inmenso, como si una excavadora hubiera impactado contra ella. La fosa estaba expuesta. En el relámpago vi el ataúd roto y la tierra removida violentamente, no por una pala, sino por la fuerza bruta. Y allí, en la tumba expuesta de la criatura que había combatido, había algo más. Un fémur humano, largo y pulido, reposaba sobre la tierra, y junto a él, un pequeño montículo de ceniza gris que no se disolvía con la lluvia. La voz de mi padre, esta vez, era un gemido de dolor y verdad. «Me sacó, Ricardo, me está arrastrando». Me acerqué a la tumba de mi padre. El basalto estaba agrietado, y noté la diferencia. Justo en el centro del lugar donde debía estar su entierro, había un agujero perfectamente redondo, limpio, como si algo muy largo y delgado se hubiera clavado en la tierra y lo hubiera succionado. La criatura de la radio no había mentido del todo. Mi padre no estaba protegiendo su propio descanso, estaba luchando desde dentro. La realización fue un golpe físico más devastador que cualquier caída. Mi padre no solo me había advertido, había intercambiado su paz por mi vida. Se había convertido en el ancla, el sacrificio, para contener la criatura en su tumba anónima. Y ahora, con la lluvia lavando mi purificación de cal, la criatura había aprovechado la oportunidad para desenterrar y arrastrar a mi padre. El objetivo no era mi deuda, ni mi cuerpo. Era el precio de su silencio. Me arrodillé junto a su lápida rota, la lluvia empapándome el rostro. Busqué desesperadamente el rastro de pachulí y tabaco,
pero solo encontré el frío metálico de la tierra revuelta. ¿Dónde estás?, grité, mi voz ahogada por la tormenta. La radio de mi uniforme, que colgaba floja del cinturón, volvió a activarse, pero la voz ya no era burlona. Era una súplica, una distorsión electrónica de la voz inconfundible de mi padre. El pasillo central, Ricardo, la rotonda, me está llevando para el mármol, la rotonda de las personas ilustres, el lugar más sagrado, más custodiado de todo el panteón. La arquitectura de mármol pulido y los grandes mausoleos, el punto focal de la memoria y la fama. Si los olvidados se nutrían del vacío, ¿qué buscaban en el lugar donde la memoria era más fuerte? El contraste. Querían corromper el lugar donde el olvido era imposible. Me levanté y corrí hacia el pasillo central. La rotonda estaba a unos 300 metros. Los relámpagos se sucedían a intervalos más cortos, iluminando mi camino. Al llegar, me detuve en el umbral. El lugar era majestuoso incluso bajo la tormenta. Columnas dóricas, estatuas de bronce, pero algo se movía entre las sombras de los pilares. La criatura no estaba sola. Había 3 de ellas. Eran las sombras largas que había visto antes. Pero ahora, bajo la luz errática de la tormenta, podía verlas con claridad. No tenían rostro, solo cuencas vacías envueltas en tela húmeda. Se movían como marionetas sin cuerdas, y entre ellas, arrastrado por 2 de ellas, estaba mi padre. No su cuerpo, era una forma semilíquida, oscura, que se retorcía y luchaba. Era como si su esencia, su sombra, estuviera siendo forzada a tomar una forma física incompleta. La forma emitía un olor a pachulí fuerte y concentrado, la misma marca que me había guiado. Las criaturas lo estaban arrastrando hacia la tumba de mármol más grande, el mausoleo vacío en el centro de la rotonda, el lugar reservado para héroes aún no fallecidos. «Déjenlo en paz», grité sacando la única arma que tenía, el cipo y el puñado de tabaco. Las 3 figuras se detuvieron y giraron sus cabezas vacías hacia mí. Su coro de siseos llenó la rotonda, amplificado por el mármol. «¡El protector!», silbaron al unísono. «¡Tienes el calor que anhelamos!». Una de las criaturas soltó a mi padre, cuya esencia cayó al suelo como aceite espeso, y se abalanzó sobre mí con una velocidad espantosa. No tuve tiempo de encender el cipo. Me tiré a un lado. La criatura impactó contra la columna de mármol con un ruido seco, dejando una marca de tierra húmeda y pegajosa. Mi padre, o lo que quedaba de él, me dio la última orden, su voz ahora un grito desesperado en mi mente. «El fuego en la base, la tierra sagrada, quema el nudo». El nudo. El lugar donde las criaturas estaban concentrando su energía para anclarse en la rotonda. La base misma del mausoleo central. Mientras la segunda criatura venía hacia mí, corrí hacia el centro. Las rodillas me temblaban. Me arrojé al suelo, abrí el cipo y prendí el tabaco, lanzándolo contra el pedestal de mármol. No era suficiente. El tabaco de mi padre ardía brevemente, un suspiro de calor que las criaturas absorbieron con un siseo de placer. «¡Más! ¡Más calor!», gritó mi padre. Recordé la cal viva. Había dejado la pala en la entrada. Me levanté, esquivé a la criatura que regresaba y corrí hacia donde había dejado la pala. Cuando regresé, las 3 criaturas estaban intentando arrastrar la esencia de mi padre hacia el pedestal, obligándolo a fusionarse con el mármol frío. Si lo lograban, mi padre sería el ancla de estos olvidados en el corazón de la memoria nacional, contaminando todo el panteón. Saqué la pequeña botella de alcohol medicinal de mi botiquín de guardia, lo único inflamable que tenía. La rompí contra el basalto justo a un lado del tabaco humeante. El alcohol se encendió con un whoosh azul, creando una pequeña barrera de llamas. Esa vez, el fuego fue suficiente. El fuego de alcohol y el tabaco encendido crearon un perímetro de calor, lo suficientemente potente como para repeler a las 3 criaturas.
emitieron un grito sincronizado de agonía, una distorsión sonora que me hizo caer de rodillas. El fuego no las quemaba directamente, pero las obligaba a retroceder como si la alta temperatura estuviera rompiendo su cohesión gélida. Mi padre, o la sombra que era su esencia, se había desprendido de las garras de las criaturas. Flotaba sobre el mármol, una masa oscura y pulsante, luchando por mantenerse unida. Las criaturas se reagruparon, moviéndose como depredadores cautelosos. Sabían que el fuego no duraría. Tuve que actuar rápido. La pala de jardinería nueva que había traído para mi propia purificación en el silencio largo era mi única herramienta. Tomé la pala y con una fuerza impulsada por el miedo y el amor filial, golpeé el suelo de mármol pulido junto a la esencia de mi padre. El mármol no cedió, pero el golpe resonó. La tierra, Ricardo, la tierra de mi tumba. «Es lo único que me queda», gritó la voz de mi padre, ahora desesperada y rota. Corrí de regreso a la sección sur, ignorando a las criaturas que ahora me seguían a una distancia respetable, acosándome desde las columnas. La lluvia había convertido la tierra de la tumba de mi padre en un lodo espeso. Llené el casco de mi guardia con la tierra revuelta, la que contenía la humedad de su descanso perturbado y los residuos de mi purificación fallida con cal. Volví a la rotonda. Las criaturas habían rodeado la pequeña llama, esperando. Mi padre, la sombra, se estaba disipando, luchando contra la absorción del mausoleo. Corrí hacia el centro. Las criaturas se abalanzaron, una de ellas llegando a rasgar mi uniforme en el hombro. Sentí el frío inyectarse en mi piel, un dolor punzante y entumecedor. Pero llegué a la base. Vacié el casco, lanzando la tierra mojada sobre el fuego de alcohol. El efecto fue explosivo. La tierra húmeda, mezclada con la ceniza y el alcohol ardiente, liberó una bocanada de vapor acre y caliente. El olor a pachulí regresó con una intensidad abrumadora, mezclado con el olor a cal y tierra mojada. Era la esencia de mi padre, concentrada y reavivada por el fuego. Las criaturas gritaron y retrocedieron, pero esta vez, no solo por el calor. Había un poder en ese lodo ardiente. La tierra de su tumba, mezclada con el fuego purificador, se había convertido en un arma. La esencia de mi padre no se disipó. Se fusionó con el lodo ardiente en la base del mausoleo, creando un sello humeante y palpitante. «La deuda está pagada, hijo», susurró su voz con un tono de finalidad. «El cementerio es nuestro ahora. Cúbrelo y no regreses». Tomé la pala y usé la tierra restante para sofocar el fuego y sellar la mezcla de pachulí y basalto. Las criaturas, al ver que su ancla se había convertido en una trampa de ceniza y recuerdo, comenzaron a desvanecerse. Se hicieron más delgadas, más altas, hasta que solo fueron ondulaciones en el aire húmedo de la rotonda y desaparecieron. El silencio regresó, no el silencio hueco de la noche, sino la calma tras la tormenta. Cuando amaneció, el panteón parecía normal. La lluvia había lavado el mármol. Mi supervisor llegó a las 6, alertado por mi llamada de intrusos, pero solo encontró las lápidas de la sección sur desmanteladas y un pequeño montículo de tierra mojada en la rotonda. Inventé una historia de vandalismo. Me creyeron. Descontaron el costo de la pala rota de mi sueldo. Nunca volví a aceptar un turno de noche. Dejé el trabajo un mes después. Pagué la deuda y me fui. Pero sé que mi padre no está en paz bajo su lápida sin nombre. Él es ahora la tierra que arde en la base de la rotonda, el guardián de fuego contra el olvido. Y cada vez que alguien visita un cementerio, me pregunto si también tienen un pacto silencioso con el frío. ¿Alguien más conoce de casos en donde los muertos se hayan negado a ser olvidados y hayan pagado un precio tan alto? Cuéntame tu experiencia en los comentarios.